El ¿Cómo les va? Pichetto, diputado nacional. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va? Bien, bien, va bien. También analizando los hechos recientes, algunos muy excepcionales. Los golpes en la Cámara de Diputados es un hecho que yo no recuerdo haberlo visto en muchos años. Digamos, marca un punto complejo de decadencia y también de que, digamos, está muy quebrado el plano interno de la Libertad Avanza. Digamos, eran diputados de la Libertad Avanza. El caso de Sago había sido presidente del bloque. Y después también una disputa ahí entre diputadas que tiraron un vaso de agua. Digamos, hay una crisis profunda en el marco del oficialismo parlamentario y especialmente dentro del plano de la conducción de la Libertad Avanza. Esto me parece que es un dato muy relevante que obligó, la crisis de anoche obligó a levantar hoy la reunión que estaba prevista en la bicameral de DNU. El comienzo del debate de la comisión de DNU. Hay un tema ahí que es más allá de lo político. A mí me pareció ver un desborde emocional. Bueno, sí, las emociones, yo creo que en el Parlamento hay que tener emociones bajas, y eso lo he dicho en otras oportunidades. Me parece que hay un problema también de liderazgo y de construcción de acuerdos que no... El gobierno ha desestimado el acuerdo. El origen del conflicto de la calle tiene que ver con una demanda legítima del sector de jubilados, que son los que más han perdido en el marco del ajuste llevado adelante por el gobierno. La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en Argentina ha sido demoledora, por arriba de la inflación. El gobierno no ha tenido en cuenta un planteo que en su momento hicimos de manera responsable, que era que los jubilados recuperaran el 8% de enero, que se lo habían quitado, que había sido la inflación más alta del gobierno de Milei, 20,5%, y a partir de ahí hacer ajuste por inflación, que era un modelo de ajuste medianamente razonable. Pero bueno, optaron por no aceptar esa propuesta y, digamos, decidir de manera discrecional el incremento de los jubilados, que ha sido muy duro. La base del reclamo es legítimo. Ahora, la irrupción de sectores ajenos a los jubilados, bueno... ¿Cómo lo viste eso? Pues se sabía que algo iba a pasar porque había convocatoria. Sí, había habido un esquema previo, había comentarios previos. Es muy difícil discernir responsabilidades. El gobierno tiene una carta de crédito en haber liberado la calle. Esto la gente lo ha visto bien. Después, bueno, están... digamos, el protocolo de la fuerza de seguridad es siempre muy finito. Y pueden ocurrirte eventos como el de ayer, en donde hay un periodista gráfico que está muy delicado y puede perder la vida. O el golpe que le pegaron a la jubilada, que me parece mucho más injusto. Una anciana que recibió un bastonazo de un policía, que eso podría haber sido también grave, innecesario además. ¿Por qué decís más injusto? Más injusto porque esa mujer era una anciana que recibió un bastonazo de un policía que estaba... Bullrich dijo que la anciana le había pegado antes al policía y que por eso el policía... Yo no vi eso, pero de todas maneras me parece que no era la forma de respuesta. Pero bueno, lo que digo es que yo no comparto este tipo de temas. Tampoco creo que ningún evento en la calle puede interrumpir la labor del Congreso. Eso lo he dicho públicamente en un debate que hubo. Las fuerzas de seguridad actúan en el marco de directivas y con un protocolo mucho más duro. Esta es la regla y la línea que el gobierno lleva. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero lógicamente estos son los temas que el gobierno va a tener que empezar a analizar porque, como decía recién Federico, puede repetirse esto. Puede haber incluso un incremento de presencias o de solidaridades que se generan, o mecanismos que se ponen en marcha de sectores duros de escasa representación institucional, pero que sin embargo en el conflicto tienen una gran gravitación.
Pichetto. Porque también ayer a la tarde había sectores de la izquierda dura que estaban ahí adentro. Algunos tenían la cara tapada, eso forma parte del folclore de los reclamos. Yo creo que habría que tratar de bajar un cambio y evitar también este tipo de situaciones, porque por ahora salió bien, pero el día que haya un muerto, digamos, Bueno, ahí, no sabemos. Y bueno, ojalá puede haber, que... hay que ver que este hombre mejore, ¿no? Pichetto, Lo que sostengo es que me parece que hay que tener mucho cuidado y trabajar con esquemas más preventivos y evitar el cara a cara con los manifestantes, ¿no? el gobierno dijo, ayer lo dijo Franco Sacá, que había un intento de desestabilizar y hoy dijo un intento de golpe de Estado. No, ¿Coincide? yo tampoco comparto eso. Las instituciones están funcionando. Hemos actuado con la máxima responsabilidad el día de ayer. Fíjate que hemos avalado el emplazamiento de la Comisión de Constitucionales y de Finanzas para poner en marcha los mecanismos propios de una investigación de carácter parlamentaria. Primero, que el gobierno nos conteste los oficios con informes que le hemos pedido. ¿Qué pasó con la cripto? ¿Qué ocurrió con la CNB? ¿Qué pasa con las billeteras virtuales? Si hay argentinos metidos. ¿Qué pasa con estos operadores que aparecieron en la gestión de intermediación? Bueno, todos estos temas que no tienen nada que ver con la línea judicial. El camino judicial seguirá su marcha. Acá lo que estamos analizando es la naturaleza política de la toma de decisiones y las responsabilidades políticas. El Congreso tiene que ocuparse de eso. La justicia tendrá su tiempo. Claro, pero ellos hablan de lo que pasó en la calle, de que el peronismo fue a calentar la calle para sacar al gobierno. No, tampoco me parece darle a esto una magnitud de que hubo un intento de golpe de Estado. Me parece una exageración. ¿Y por qué crees que lo dicen, Miguel? Porque la verdad no importa. Estamos viviendo una época donde la verdad no importa. Hay que construir un relato justificatorio y ponerse también a resguardo de futuros eventos. Vos lo dijiste recién. Ahora, Miguel, recién hablabas de la toma de decisiones. ¿Te preocupa cómo se toman decisiones en el gobierno? Yo vengo sosteniendo que hay un esquema muy precario y un gobierno muy chico. Esto lo dije también una vez que tuve que hablar, donde no veía bien el plan económico. Por supuesto que el presidente me contestó, me dijo que yo no sabía nada de economía. Pero bueno, yo le contesté con la experiencia de haber vivido y el plan me hace recordar mucho al plan de estabilización de Martínez de Oz. Y fundamentalmente de un funcionario de Martínez de Oz, que es el señor Arriazú, que ahora parece que dejó de dar conferencias. Pero está ahí, la esencia del plan es ese. Dólar bajo, no competitivo para las exportaciones, libre importación, ajuste. Y en Ya esa experiencia la vivimos. Vamos a ver ahora qué pasa con el fondo, con el acuerdo, porque independientemente que no hicieron una ley como deberían haber hecho, con presunciones de que una Cámara no lo va a votar, hasta ahora yo creo que tenían una mayoría en el Senado. Creo que no la perdieron a pesar de la salida de Cuéllar. Y lo que había que hacer es un debate y fundamentalmente un derecho a la información. Pero aún con el instrumento que para mí es equivocado y que denota, voy a tomar la frase de Macri, una gran fragilidad de tipo institucional, el DNU, aún con el DNU tienen el deber de ir a la comisión de DNU. El ministro Caputo, que tiene fobia al Congreso, tiene que ir a la comisión de DNU junto con el secretario de Hacienda y el presidente del Banco Central a explicar cuáles son las bases y los contenidos del acuerdo con el fondo. Ahora, ¿por qué se ¿Por mueve? qué no lo quieren hacer? Pero no, ¿por qué, más allá, por qué se mueve muy como amo y señor el gobierno en el Congreso? Es decir, los jueces por Bueno, hoy decreto. tuvieron una mala noticia. Hoy la Comisión de Acuerdos del Senado firmó el dictamen también de García Mancilla y tienen previsto una sesión para abordar los dos pliegos la semana que viene. Digo, durante todo un año tuvo bastante, le aprobaron leyes, no mandó el presupuesto y no pasó nada. No, No es que no pasó nada. no se Nosotros aprobó y no seguimos pasó reclamando, nada. pero también hay que
hay que analizar el tiempo de época que vivimos, el rol de los medios de comunicación. No es que le quiera echar la culpa a los medios de comunicación, pero los grandes medios, a la necesidad de escuchar a la sociedad que votó a un gobierno de minoría y tratar de no ser un esquema de bloqueo y de impedirle la gobernabilidad. Todas estas cosas hemos actuado, te diría, mucho más responsables que el propio gobierno, que nunca abrió un diálogo sobre temas de tipo institucional que podrían haber tenido una respuesta positiva. En un lugar, se pararon en el lugar del bloqueo porque tuvieron la posibilidad de bloquear, pero ahí consolidaron un gobierno de minoría. Cuando bloquearon lo que era un aumento razonable, repito, que era actualizar de acuerdo a la inflación a partir del mes de enero, el 20,5, y a partir de ahí hacer ajuste por inflación, ahí bloquearon. Y después bloquearon con las universidades. Creían que ganaban con eso. Para mí perdieron la posibilidad de entablar un diálogo razonable, inteligente, haber consolidado mayoría en ambas cámaras, haber trabajado más con el Congreso y salir de la construcción del desprecio. También que muchos periodistas a la noche acompañan. Esta cultura del desprecio hacia la política, todo es malo, todo es oscuro. No. A ver, vivimos en un tiempo de época donde actuamos con cierta racionalidad, con cierta responsabilidad, y no avalamos todo. Nosotros pedimos el tratamiento del presupuesto, nosotros hemos sostenido una postura a favor del aumento de los jubilados sobre la base de la inflación de enero, hemos acompañado el reclamo de las universidades, que no era irracional, era el 0,14 del PBI, en fin. Yo me hago cargo de lo que hacemos, cada uno tiene que... No hemos hecho un esquema de seguidismo, hemos actuado con mucha mesura y soportamos incluso que tampoco lo vemos reflejado en el debate de la sociedad, y a los medios tampoco les interesa mucho la falta de republicanismo cuando van con una cámara y dejan afuera a los diputados que hemos ido y senadores que hemos ido el día 1 de marzo y ni siquiera hacen un paso con la Cámara y dejan afuera a la vicepresidenta. Yo no lo vi eso reflejado en los grandes medios. No hay una preocupación como había antes sobre la República, sobre la institucionalidad. Eso no existe. Me parece que, Miguel, tenemos que empezar a construir también un espíritu crítico de cuál ha sido el tiempo de época en este último año. ¿Cómo funcionaron los medios este último año? ¿Cómo funcionaron determinados periodistas este último año? ¿Pero qué pasa con la sociedad también? Pues si no parece que el problema es de la dirigencia política y de los periodistas, y uno... La sociedad ha soportado... Pero acompaña al gobierno muchas de las... Bueno, esa es una construcción que vamos a corroborarla el día que se vote. ¿Para usted ha perdido acompañamiento el gobierno? Yo creo que han ocurrido algunas cosas que le han hecho perder al presidente esa validez de su palabra, la palabra económica. Yo creo que la cripto, independientemente de que la justicia tendrá que resolver qué es lo que ha pasado, creo que hay responsabilidad de tipo político y creo que el presidente perdió la infalibilidad respecto a su palabra en términos económicos. Ahí hay un golpe a la credibilidad del presidente. Hola Miguel, ¿y qué pasa en la oposición? Porque el gobierno, cuando uno habla estos días y bueno, todo el tiempo te dicen, en parte también nosotros podemos construir esta narrativa, porque claramente enfrente hay una orfandad política muy marcada. Bueno, esa es otra tarea que hacen los encuestadores. ¿Por qué? Porque sí, porque nadie mide, porque no hay nadie adelante. Yo lo que te digo es que Milei se instaló en los últimos 6 meses. Sí. Antes no había nadie. En el momento que lleguen las elecciones, va a haber. No, pero Miguel, inevitablemente va a haber alternativas. Lo que creo es que eso es una construcción. No, la oposición no hace nada, no hay ningún liderazgo opositor. No me refería a no hacer nada. Decime 2 voces potentes de la oposición. Bueno, que tengan una proyección. Antes había algún gobernador, había alguien. Está Cristina. La única que está ahí en el horizonte es Cristina Kirchner. Bueno, porque ustedes no quieren ver a nadie tampoco. A ver. No está bien que hable de mí, pero yo he tenido siempre una construcción racional y he dicho cosas. Sí. Cuando analicé el plan económico, fui el único que hablé de que se parecía mucho a Martínez de Oz
que era un barco que navegaba sin luces. ¿Querés que te recite el discursito que hice en 5 minutos? Y ustedes, eso ustedes no los conforma. Les gusta que Cristina diga, che, Milei. Cuando uno trata a la gente con respeto... ¿A usted no le gusta lo de Che Milei? No me gusta porque yo creo que tiene que haber un trato respetuoso respecto a la figura presidencial. A pesar de que el presidente no respeta a nadie. ¿Qué crees que te diga? Vivimos épocas en donde se validan ese tipo de conductas. Pero los liderazgos, porque te quiero responder a lo que vos planteabas también, se construyen mucho en base a candidaturas. Bueno, ¿Vos te repito. vas a ser candidato? ¿Estás pensando en algo? No sé todavía, porque indudablemente que para la proyección de candidatura presidencial le falta un tiempo largo. Pero lo que te quiero decir es que a mí cuando dicen, no, la oposición no tiene nadie, las encuestas vienen y le dicen, mide 50 puntos, hay un encuestador que es del gobierno, que siempre les lleva buenas noticias. Yo todo eso lo viví. ¿Sabés que lo viví? Y después la realidad es otra, porque la gente está contenta de sufrir, dicen algunos colegas tuyos en los medios a la noche. Les gusta el ajuste, les encanta el ajuste. Vamos. La gente sufre, aguanta, pero también cuando llega el momento va a emitir su voto. ¿Pero no crees que el control de la inflación, por ejemplo, no a muchas personas, aunque esté todo carísimo, aunque vos vas, si el sueldo no te... O sea, Argentina es cara, muy cara. Está muy cara, está bien, Muy pero por lo cara. menos la gente sabe cuánto valen las ese es cosas. el valor. ¿El control de la inflación para vos no tiene un valor positivo para el gobierno? Claro que lo tiene, y es la bandera en la que el gobierno está comprometido para llegar a octubre. El tema del acuerdo con el fondo tiene un elemento que indudablemente el gobierno no lo puede poner arriba de la mesa ahora, no lo van a decir, van a tratar de no decirlo, pero están las condicionalidades de este acuerdo, que seguramente tienen que ver con los reclamos reiterados del fondo con relación a la unificación cambiaria, la salida del cepo, que son temas que te mueven el mercado y donde te proyectan el dólar futuro por arriba de 1.500 pesos, 1.400. Entonces, de esos temas no quieren hablar. Por eso van a hacer un DNU, por eso seguramente lo van a mandar a Kirchner, no va a ir el ministro de Economía. Ahora, Lo hacen porque pueden. Pero Porque eso tiene vuelo corto. Perdóname, Diego. Digamos, si hay un condicionamiento que es una devaluación, digamos, el gobierno tiene que llegar, como dijo recién Mari, a octubre, con la bandera de la baja de la inflación y de llegar a 1,5, ojalá 1,5. Esa va a ser su estandarte principal de cara a la elección de octubre. Si eso se le quiebra por una movida del dólar, ¿por qué Milei debate con los economistas? Que le dicen, no, mira, el tipo de cambio está bajo, las exportaciones están sufriendo, cuidado con el agro, cuidado con las economías regionales. Ahora, Miguel, y el gobierno confronta con todos y defiende la baja de la inflación como eje central de su propuesta política de cara incluso al proceso electoral. Miguel, pero con respecto a esto, al DNU, vos recién decías las condicionalidades que el gobierno no va a decir y demás. Si el gobierno no dice algunos de los elementos más importantes, pero por eso, algunos elementos más importantes, ¿el Congreso qué debería hacer? ¿Debería aceptar o rechazar ese DNU? Yo creo que hay un deber del gobierno de informar. Y fundamentalmente para este tipo de elección del instrumento que han elegido, que es contra la ley, porque la ley obliga a hacer precisamente un proyecto de ley y mandarlo a las dos cámaras, primero una y después la otra, como se hizo en el gobierno de Fernández, que él modificó la ley. El señor Guzmán, que tenía miedo de las consecuencias y efectos del acuerdo con el fondo, pidió que el Congreso lo avalara. Cambiaron la ley, bueno, el gobierno no la modificó la ley, pero ahora manda un DNU por motivos de urgencia. Este es el fundamento. La comisión tiene que analizar si hay urgencia y después también el derecho de saber en qué consiste el DNU y cuál va a ser la base del acuerdo. ¿Y si no está esa información? Bueno, yo no voy a subrogar la decisión que tiene que tomar la comisión de DNU. Te puedo decir que hemos conversado y que indudablemente exigimos que haya un nivel de información bastante preciso en términos de el acuerdo, que no puede ser un cheque en blanco. ¿Y cuál sería la consecuencia de no tener un acuerdo con el fondo, por ejemplo? No, yo pienso responsablemente que sería importante tener un acuerdo con el fondo, no aumentar la deuda. Acá estamos cambiando una deuda que es con el Tesoro
en la relación con el Banco Central por un acreedor mucho más potente que es el Fondo Monetario. Primero hay un cambio de acreedores, que esto tampoco nadie lo está diciendo en términos muy claros. Vos cambiás una deuda que es en el plano interno entre el Tesoro y el Banco Central y pones un acreedor de privilegio que es el fondo, que además también te establece condicionalidades. Después, bueno, vamos a ver cuál es el acuerdo, si hay una ampliación de periodo de gracia, cuál es el fondo, el monto que el fondo va a dar, qué exige el fondo, qué plantea el fondo para con el plan económico, con el tipo de cambio, con las cosas que vienen planteando muchos económicos. Pero que si vos cheque en blanco no, digamos, si el gobierno no da esa información, ¿no le pueden aprobar el DNU? Puede ocurrir eso, está muy equilibrada la comisión de DNU. Inclusive hoy, indudablemente, el conflicto de anoche determinó que se suspendiera la reunión de la comisión. Porque estaban Sago y Almirón también ahí. Sago y Almirón. ¿Y que no pueden estar juntos bajo el mismo techo? Qué profesional todo. Lo que me parece es que el oficialismo, con algo de criterio, tampoco subestimemos. Quiere ordenar antes de reunir. Paremos la pelota, veamos cómo ordenamos este tema para ver si tenemos o no la posibilidad de tener un dictamen de mayoría, que lo puede llegar a resolver el presidente de la comisión con el doble voto. Ahora, Miguel, recién decías que no te gusta el estilo de la expresidenta, pero el otro día en un tuit usó una frase que muchos analistas tomaron, que es: se le dio vuelta el reloj al gobierno, marcando como que hay un cambio en el humor social, un cambio de clima. Tampoco me gusta eso, ¿ves? Eso tampoco me gusta, eso de que van, gritan. Que Estamos viendo atrás las imágenes de ayer. Van a interpelar al presidente. Máximo Kirchner y UPE. Eso tampoco me gusta, porque yo te respondo, digamos, a un criterio clásico de cómo debe funcionar el Congreso. Pero por eso te pregunto, ¿ves un cambio? Yo creo que ella está construyendo en el clima del humor un mensaje social más de contenido popular. La han asesorado, venían las redes son esto, el TikTok, el lenguaje. Pero más allá de Cristina, ¿se le dio vuelta el reloj o digo, no? El mensaje, saca al emisor el mensaje. Se dio vuelta, ¿ves que el gobierno le empezó a cambiar el humor social, un cambio en el clima político? Yo creo que hay algunos síntomas en la sociedad que están indicando un cambio. Fíjate que todo lo que han sido servicios han aumentado por arriba de la inflación. Y esos son gastos duros que tiene la gente, que antes era el 20% del haber, del salario, hoy estás casi en el 50% en el pago de luz, gas, agua, ABL y todo lo que significa, digamos, mantener una casa. Entonces, estos temas aparecen, digamos, en los diálogos, aparecen en el escenario de los grandes centros urbanos. No mires la realidad económica con el encuentro que hacen en los hoteles algunos empresarios. Arriazu desapareció de la escena. Antes daba charlas todos los días. Lo llamaban de distintos grupos, hasta de medios. ¿Por qué la tenés con Arriazu? Porque es el inventor del plan de estabilización de Martínez de Oz y creo que ha influido notoriamente en este plan. ¿Y cómo? Porque las características son las mismas. Es ajuste del Estado, despido de personal, es libre de importación. Ahora, Miguel, entonces si hay una salida virtuosa, perdón. Dale, Mario, dale. No, yo lo que no comparto haber mantenido un Cronipay de 2. Yo creo que la actualización del tipo de cambio debería haber sido más alta y eso te hubiera permitido tener un dólar más alto y lógicamente... Pero ahora estamos donde estamos. O sea, yo lo entiendo. Yo estoy analizando... Y le pregunto yo para ver si podemos llevar un mensaje, no sé, o si hay una... a esta altura, a esta hora, marzo 2025, una salida virtuosa de este plan que, según usted, hasta acá marca errores que nos dejaron en este lugar? Yo creo que el gobierno va a tener que hacer una adecuación del tipo de cambio y fundamentalmente un país como la Argentina tiene que salir del cepo. Entonces, esos son los elementos que te pueden dar una dinámica económica de crecimiento interno y de inversiones. ¿Quién va a venir a la Argentina a invertir con cepo? Pero el tipo de cambio implica una devaluación, para que se entienda.
¿Y qué corregís con eso? Ha habido devaluaciones a lo largo de la historia que no han dado el resultado. Este gobierno hizo una muy importante en el arranque. Está bien, pero todo el efecto de esa devaluación inicial ya se comió, no sé, digamos, ya sí, está. Claro. Sí. Entonces, ¿qué se arreglaría si vos devaluás ahora? ¿En qué cosas se favorecería? No, yo no digo de que hay que devaluar. Creo que hay otros elementos también que los apuntó muy bien el exministro Cavallo, que significa bajar retenciones, bajar cargas impositivas, hacer más competitivo el mercado externo y interno. Hay otras variables también. De todas maneras, esta exigencia la está pidiendo el fondo. La unificación cambiaria implica indudablemente un mensaje elíptico de qué es lo que no están viendo. No están viendo que el tipo de cambio sea competitivo para los sectores exportadores, eso te lo están diciendo. Y la unificación del cambio y la salida del cepo es uno de los reclamos también que lo han dicho los propios directivos del fondo. Miguel, eso está subyacente en el acuerdo. No va a ser explicitado, seguramente, porque el mercado se mueve. Y entonces te empiezan a proyectar el dólar a 1.400, 1.500. Esto pasó esta semana. Ahora, Miguel, cuando Caputo era presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, que se fue a aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo había dicho no intervengas en el mercado de cambios, Caputo interviene, entonces le pide la cabeza a Macri y lo terminan echando del Banco Central a Caputo. Ahora el gobierno dice que en este préstamo con el Fondo Internacional solamente van a utilizar el préstamo para pagar nueva deuda con el fondo y para cancelar la deuda que vos dijiste intragobierno ante el Tesoro. Intragobierno del Tesoro con el Claro, Banco totalmente. Ahora, ¿crees que efectivamente eso va a ser así o crees que el gobierno quiere esa plata para intervenir en el mercado y no tener que devaluar? Mira, hoy compraron 50 millones, pero otros días tuvieron que vender. La semana pasada tuvieron días de 100 millones para afuera. Entonces, hay indudablemente un esquema de reclamos, ansiedades de distintos sectores económicos. Yo no soy economista, pero he vivido en la Argentina y he estado en la vida pública casi 40 años, así que puedo opinar. Me parece que no es consistente. ¿Qué va a hacer el gobierno a partir del acuerdo con el fondo? Bueno, resuelve el tema del endeudamiento con el central. Bueno, después tenés que también arreglar la microeconomía, cómo se reactiva la economía argentina. Miguel, vos sos jefe de una bancada importante en la Cámara Baja. ¿Tenés diálogo? No tanto en términos numéricos, sino... No, en términos de lo que representa... Sí, en capacidades me parece que tenemos un núcleo de gente que piensa, que analiza la política. Tenés el ego bien puesto. No es mío lo que digo. Estoy hablando de los que me acompañan. Además es muy heterogénea. Es heterogénea. Digo, más allá de Martín Menem, ¿tenés diálogo con el Ejecutivo? No. Porque lo tenías el año pasado. Lo tenía al principio, en el marco de la ley de bases. Con Franco. Sí, con Franco tengo respeto por él. Si me llama, diálogo. ¿No te llama hoy? Hace mucho que no hablo. ¿Cambiaste el teléfono? No, cambié el teléfono también, es cierto, pero notifiqué el cambio. Estaba colapsado. Pobre Franco, capaz que te quiere... Tuvo 3 campañas ese teléfono. Capaz pobre Franco te quiere ubicar y no tiene tu número. Que me quiere ubicar, me ubica. Y no hablas en con el nadie primer tramo del gobierno, tuve diálogo con Guillermo Franco, con la gente de la jefatura de gabinete de Rolandi, que es un tipo dedicado, y también con Santiago Caputo. Me pareció un tipo... Hablaste bien de él en su momento. Sí, y sigo pensando lo mismo. Me parece que tiene un tema inherente a la juventud, que es la audacia. Me parece que es un elemento valioso para el gobierno. Asume las cosas, trata de buscar, por lo menos en la etapa que hablaba conmigo. Ahora, hace mucho que no hablo. ¿Y el rol de Karina Milei, cómo lo ves? Debe ser muy útil al presidente, porque el secretario general es un cargo que requiere de una confiabilidad muy grande del presidente de la Nación. Y debe ser un soporte también importante en el plano personal para el presidente Milei. ¿Y el caso Libra? ¿Crees que, viste que la coalición cívica hizo una denuncia contra... A mí no me gusta, Milei? lo he dicho un montón de veces, este tema y forma parte de mi genética. No me gusta judicializar los temas de carácter político. Creo que sí, mira, fíjate lo que pasó. El tuit del presidente se emitió el día viernes a la noche, ¿no? 19:03. 19 horas.
Entre el sábado y domingo entraron 112 denuncias a Comodoro Pi por vía electrónica. La Argentina tiene una capacidad para correr a Comodoro Pi extraordinaria. Después vos querés que yo vote ficha limpia. Pero por favor, digamos, yo soy coherente y además todo termina en la Corte. Inevitablemente todo termina en la Corte. No termina con el doble conforme. Pero como engañan a la gente y tienen un plano moral que creen que son superiores, pero engañan a la gente, miserablemente la engañan. El tema ficha limpia es un engaño. ¿Por qué? Porque inevitablemente el proceso termina con el recurso extraordinario ante la Corte o el 280 con el recurso de queja. Y ahí está agotada la vía y no tenés más ningún reclamo. Entonces empezás a cumplir las sentencias y tenés una condena. Mientras tanto, sobre la base del fallo de la Corte en el caso Acosta, Carlos Menem, el principio de inocencia se presume y los derechos electorales se garantizan. Pero bueno, juguemos el jueguito, ¿viste? De que es importante la moralina, qué sé yo. Venden humo y hacen el discurso de... Hay un montón de gente que estuvo en gobiernos. ¿Sabes lo que es gobernar en la Argentina? Que te comes 40 denuncias. Este es un modelo inviable, sí. Inviable. ¿Pero crees que ficha limpia la armaron para que no se pueda presentar Cristina y Fernández de Kirchner? No, ni tampoco, porque ¿sabés cuál es el veneno? Que después te lo comés vos. Le pasó a Lula. Lula en el 2010... frente a la corriente que venía esta de la línea moral, el Odebrecht y qué sé yo, hizo votar ficha limpia. La primera víctima de ficha limpia fue Lula, con el juez Moro, con un doble conforme. Y la Corte lo apartó de la candidatura presidencial. Después la Corte revisó el caso. Moro era incompetente porque era del estado de Curitiba, no tenía nada que ver con el departamento que le imputaron a Lula, que era en San Pablo. Y la Corte anuló todo. Y le permitió a Lula ser candidato. Ahora es Bolsonaro el que recibe el ácido de la ficha limpia. Sí. Lo que yo te digo, como experiencia propia, personal, yo cada vez que me presenté a una candidatura, desde la candidatura a concejal, intendente, legislador, diputado nacional, siempre tuve que acompañar mi certificado de antecedente penal. La justicia tenía un rol de control sobre la gente que se presentaba como candidato. No sé, ahora se ha dejado de lado ese tema, no sé. Y aparece el tema ficha limpia, el doble conforme. Mira, a mí me pueden poner un doble conforme. Yo voy con recurso ante la Corte y si la Corte me declara inocente o mientras la Corte no resuelve, los derechos se mantienen. Y mucho más un derecho central como es el derecho a elegir y ser elegido. Tenemos que cerrar. No, era para una discusión más larga, no comparto la posición, pero importa lo que digas vos, que no, bueno, lo dije sí, en el recinto. Sí, por eso. Y además tiene que ver con un plano de lo que vengo sosteniendo a lo largo del tiempo. Sí, por eso. Pero quería cerrar con una última pregunta que tiene que ver con Victoria Villarroel. Hoy habló y dijo, digamos, en contrario con lo que plantea el gobierno, que se solidariza con los heridos, dijo, acá no hay ningún golpe. Veamos un segundo a Victoria Villarroel en Expo ¿Querés Agra. comentarista? No. Veámoslo, lo tenemos. Siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas, tiene que expedirse la justicia. Por supuesto, me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar, como principalmente también de quienes son las fuerzas federales, que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia. Así que a todos los heridos, mi apoyo y por supuesto espero que de esto se pueda ser resuelto como ¿Es una violencia que busca atacar al gobierno, cree usted? No, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa. Diferenciándose Victoria Villarroel, arrancaste de hecho vos esta entrevista diciendo que había una diferencia interna muy expuesta en la Libertad Avanza, se vio ayer en la Cámara de Diputados. ¿Y no lo viste el 1 de marzo? Sí. Que la vicepresidenta ni siquiera fue enfocada una sola vez. Digamos, acá ocurren actuaciones o acciones de tipo inusitado, donde no se vio nunca eso. Las cámaras, vos podés criticar incluso cuestiones del kirchnerismo, pero jamás las cámaras dejaron de enfocar al conjunto de las cámaras. Esto de que ni siquiera nada, para el enemigo nada, y a la vicepresidenta nada, me parece aberrante. Pero ¿te preocupa que sea la vicepresidenta? Eso es muy fascista.
no reconocer en el otro, aún con la diferencia. Fíjate que los que estábamos ahí habíamos sido parte fundamental de que se votara la ley bases, el capítulo fiscal donde el gobierno hizo un blanqueo exitoso. No estaba Unión por la Patria, había decidido no ir ni los diputados ni los senadores. Sin embargo, el trato del presidente fue de una agresividad notable hacia todo lo que estábamos en el recinto. Eso me parece que hay que corregirlo y los medios tienen que apuntarlo y los periodistas también tienen que decirlo. Porque si no, estamos consolidando... Se dijo, ¿eh? Sí, no lo digo por ustedes. No, pero lo dijeron otros también, lo dijeron varios. Y algunos nunca lo van a decir. Uy, ¿cómo está? Está enojado, está enojado. Estoy enojado. Muy El error es creer que yo estoy enojado. No estoy enojado para nada. ¿Puedo hacer una cortita? No estoy nunca enojado, porque cuando vos te enojas, Perdés. dijo, perdés, no tenés racionalidad. Eso me lo decía mi abuelo, que era un analfabeto. ¿No? Nunca te enojes, nene. Una muy chiquita. Nunca te enojes porque... ¿Leíste el libro que salió, biográfico sobre tu persona? Sí, lo he leído. Creo que el periodista ha hecho un esfuerzo. Pablo de León. Que Pablo es un de León. colega. Yo El príncipe es el libro. tengo respeto por él, ha hecho un esfuerzo por tratar de acercarse a un perfil, a una personalidad. ¿Te sentiste retratado? ¿O? En grandes temas sí. Después, bueno, qué sé yo. Tengo a ver, no es una biografía autorizada, él la hizo. Yo hablé con él. Incluso le di entrevistas también, 2 entrevistas, pero bueno, me parece que es un logro de parte de él, un esfuerzo importante, y ojalá le vaya bien con el libro. Es lo que trató de traducir, no como dice el prólogo del libro, de un colega de todos ustedes, muy ponderado siempre. Sí. Él trató de... Le mandamos un beso a Pablo de León. No, pero No, ¿Quién El prólogo. hizo el Estoy hablando del prólogo. No sé quién lo hizo. Del señor Nelson Nelson Castro. Castro, sí. Le mandamos otro beso. Nelson Castro. Sí, mándenle todos los besos. Pero el problema es ¿cuál es el problema? Que vos, si tratás de rescatar el valor de la política en momentos de incertidumbre, de vacío institucional, donde todo se resuelve con un tuit o donde nadie puede hablar, si vos rescatás el valor de la política, tenés que poner un prólogo que sea el elogio a esta actividad humana compleja que es la política. Si crees que la base es todo oscuro y todo es antipolítica y todo malo y la política es mala, horrible, bueno, uno podría decir lo mismo de algunos colegas de ustedes. ¿Cómo está? Gracias, No, Miguel. gracias por invitarme. Gracias, Miguel. Miguel Gracias. Ángel Pichetto, diputado nacional. Ay, mamita, la de cosas que dijo, hablando sobre